el miedo se retroalimenta cuando estamos hablando de todo aquello de lo que tenemos miedo. Es vital ir a la vida con un pacto de silencio del malestar. Esto es importantísimo, porque las personas tenemos una creencia muy limitante, y es que hablar de lo malo nos desahoga. Es verdad que lo primero que tú puedes sentir a lo mejor es calma. Tú empiezas a hablar, sientes un desahogo, pero te vas quedando cada día más atrapado en ese malestar. Luego el pacto de silencio es determinante. El ir a la vida como si estuviéramos vivos disfrutando de la vida es determinante, y no estar bajo ese estímulo negativo es determinante. El miedo es algo natural, es algo que no podemos no tener. Las personas tenemos miedo porque es lo que nos protege, lo que nos salva. Es decir, el miedo no es el enemigo, pero ¿qué es lo que puede hacer que un miedo empiece a crecer tanto que me colapse? Bueno, pues lo que hace que un miedo me colapse es que yo esté, por ejemplo, buscando respuestas tranquilizadoras. Algo que tenemos que entender es que si yo tengo miedo y a mí me dicen, bueno, no pienses en eso, no le des importancia, piensa en positivo, lo único que está haciendo toda esa respuesta tranquilizadora externa es minar mi capacidad para confiar. Y las personas solamente podemos fortalecer esta capacidad para confiar si somos capaces de soportar el miedo y la duda. Pero si hay algo que realmente es terapéutico, es hacer como si yo estuviera bien, como si yo estuviera disfrutando de la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo hago como si todo estuviera bien, mi mente no es capaz de diferenciar la realidad y la imaginación. Y esto pasa tanto en negativo como en positivo. Es decir, cuando yo creo que algo terrible me va a pasar, eso terrible que yo creo que me va a pasar, me pasa, me atrapa físicamente. Cuando yo creo que todo está bien, cuando yo voy a la vida y la vivo como si todo estuviera bien, como si yo fuera feliz, como si yo estuviera disfrutando, lo que ocurre es que yo tengo las mismas sensaciones físicas que se tienen cuando una persona es feliz. No se trata de no tener miedo o no tener dudas, pero para que este no nos colapse, para que no crezca de una forma enfermiza, tenemos que ser capaces de soportar nuestros miedos y nuestras dudas, como cuando uno tiene que aprender a nadar a pesar de su miedo, como cuando uno tiene que aprender a conducir a pesar de su miedo. No se trata de no tener miedo, no se trata de no tener dudas, se trata de entender que el fortalecimiento es ir de la mano de ese miedo y de esa duda en la vida.